La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ángel de Jehová subió subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Amén. Pueden sentarse, iglesia. Amados, ustedes saben que la última vez que prediqué hace 2 semanas, les introduje a este libro de Jueces, con la intención de que aprendamos de los errores de este pueblo. El libro de Jueces nos presenta a una generación que no conocía al Señor, no tenía intimidad con Él, no había presenciado las obras que Él había hecho por Israel. Habían escuchado de los milagros de Egipto, del Jordán abierto, del maná en el desierto, pero no los habían visto. Y a ellos les tocaba servir a Dios por fe. Y lamentablemente no pudieron mantener una relación con el Eterno. Amados, la fidelidad a Dios no es cuestión, de obediencia y fe, no de rituales ni de concesiones al pecado. Y yo quiero que entendamos en el día de hoy que lo que nosotros servimos, lo que sirves, te convierte en lo que adoras, y lo que adoras terminará transformándote. Quiero que entendamos algo, amados.
vamos a ir por parte para que ustedes me entiendan lo que quiero comunicarles en el día de hoy. Y lo primero que les voy a pedir es que me quiten esa cara de seriedad que tienen. Ustedes están como que están en un funeral. No estamos en una funeraria, amado. Estamos celebrando que estamos vivos. Amén. El Señor tiene una palabra para nosotros con el propósito de ayudarnos a seguir caminando en este peregrinar que está lleno de retos, de altas y bajas. Amén. Amados, lo primero que yo quiero que entendamos es quién les está dando el mensaje al pueblo. ¿Quién está hablando directamente al pueblo? A través de la Biblia usted leerá de maneras incontables y de muchísimas formas en las que Dios se comunicaba con el pueblo. A veces hablaba a través de un ser humano, un profeta. A veces hablaba a través de un rey. A veces el Señor en ocasiones usó cosas no tan convencionales como un burro para hablarle a alguien. Dios siempre trata de comunicar su verdad y la expectativa que tiene de nosotros de una manera u otra. Y usa personas, usa mensajeros. En esta ocasión, el mismo Dios está llevándole el mensaje al pueblo. No porque los mensajes anteriores no sean tan importantes como este, sino dando a entender que tienen que de manera intencional prestar atención a lo que Dios está diciendo. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y les habló directamente a ellos, porque no estaban caminando como Dios esperaba que ellos caminaran. Y Dios comienza diciéndole algo bien interesante. Yo os saqué de Egipto y yo los traje a esta tierra, la cual había jurado a los padres de ustedes que le iba a dar. Y les iba a bendecir con tal de que ustedes no se apartaran de mis pactos y vayan tras otros dioses. Estoy parafraseando. Cuando usted ve en la Biblia un nombre, préstele mucha atención, amados. Porque el nombre nos está tratando de comunicar algo también. Gilgal fue un lugar muy especial porque fue el primer lugar donde el pueblo que pasó 40 años en el desierto, Gilgal era la entrada a Canaán, a la tierra prometida. Y allí en Gilgal, ellos fueron circuncidados, hicieron un pacto con Dios, se celebró la Pascua. Es el tiempo de transición del desierto a la tierra prometida. Gilgal también fue la base de operaciones del pueblo. Cuando ellos salían a pelear contra sus enemigos, lo hacían desde allí. Era la base de operaciones y esto también representa obediencia y dependencia de Dios en la conquista. Y Gilgal significa remover, rodar, quitar. Y allí en Josué capítulo 5 versículo 9, Dios le dice al pueblo: hoy he removido el oprobio de ustedes. Ténganme paciencia. Hoy he removido el oprobio de ustedes. ¿Cuál era el oprobio que tenía el pueblo? Ellos por más de 400 años habían sido esclavos. Por más de 400 años cargaban con el estigma de que no eran nación, de que eran solamente un grupo de gente que para lo único que servían eran para ser esclavos. Y que su vida ya estaba predeterminada porque nacían esclavos y morían esclavos. Y en Gilgal Dios bendijo al pueblo, no solamente ya confirmando la entrada a la tierra prometida, sino que les dijo: desde hoy ya ustedes no tendrán ese estigma de que son, leyendo entre líneas, buenos para nada. Ustedes tienen valor. Ustedes son nación santa, pueblo escogido por Dios. Gilgal es el lugar donde Dios bendijo de manera especial a esta gente. Y por eso es importante que prestemos atención lo que dice el capítulo 1, el capítulo 2, versículo 1 del capítulo 2 de Jueces. Que el ángel de Jehová se movió de Gilgal a Boquim. Boquim era otro lugar. Y allí ellos recibieron la reprensión porque se habían apartado del Señor. Y nombraron el lugar Boquim, que significa lloradores o llorones. Y fueron de recibir una bendición espiritual, una bendición completa en todo el sentido de la palabra,
a llorar. Lloraron porque fueron confrontados con el pecado de la idolatría. Capítulo 2 de Jueces, todavía es la introducción al libro, todavía es el prólogo. El autor está comunicando acá el por qué el pueblo fue en espiral, por qué cayó donde cayó. Y yo creo que nosotros podemos ser sabios y aprender de los errores de esta gente. Un solo amén. Y así fue. Como asustado el amén. Fue un susurro literal. ¿Quién fue que dijo amén? Así fue. Jerky. Ay, que tiene gripe, Jerky. Amén. No, dilo con convicción. Amén. Amados, el título del mensaje es Una generación sin Dios, una sociedad sin rumbo. Miren, Dios declara al pueblo, les dice, ustedes cayeron en el error de no cumplir al 100% el mandato que les di. Les dije de manera específica, no se mezclen con esa gente, no se casen con ellos, no den a sus hijos en casamiento tampoco. Sáquenlo de la tierra y remuevan los altares que tienen. ¿Por qué? ¿Ustedes recuerdan por qué Dios le dijo esto? No me miren con esa cara. Ustedes estaban aquí haciendo domingo, ¿no? ¿Por qué Dios le dijo esto? ¿Estaba Dios siendo injusto con ellos? ¿Con la gente que estaba ahí en la tierra? No, la Biblia nos dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. Dios estaba tratando de evitarle a esta gente caer en la situación en la que se encontraban en estos momentos. Remuévanlo porque te van a hacer pecar. Te van a hacer caer. Te van a llevar donde no quieres ir. Y tendrás tú que cargar con las consecuencias de las decisiones que has tomado tú. Entiendan, amados, que cuando Dios emite un juicio, no lo está haciendo solamente porque Él es Dios o porque quiere ser injusto con nosotros. No, al contrario. Dios es justo y como es justo, cada cual recibe la recompensa de sus acciones. Imagínese usted que usted haga y deshaga y no asuma responsabilidad. Qué injusta sería la vida, qué injusto sería el mundo si todo aquel que anda haciendo lo que no está supuesto a hacer no tiene que lidiar con las consecuencias de sus acciones. Sería muy injusto. Y Dios es bastante justo. Y Dios de antemano les está diciendo, remuevan a esa gente. Quítenlo a todos. Porque te van a hacer pecar. Te van a hacer caer, te van a alejar de mí y tendrás que lidiar con las consecuencias de tus acciones. Y Dios los llevó de Gilgal a Boquín. Y allí el pueblo, ¿qué hizo? Lloró. Y también hicieron sacrificios a Jehová, dice la Biblia. Y esto me pone a pensar en algo. Y es que ellos, al parecer, lloraron por la reprensión que recibieron. Porque si usted lee el pasaje después de ahí, siguieron con el mismo accionar. Siguieron haciendo lo mismo. Yo hace mucho les dije a usted, iglesia, yo no creo mucho en la gente que cae al suelo cuando el espíritu se mueve. Porque a veces la gente cae al cielo y son sensibles al espíritu, pero no cambian el estilo de vida. Entonces, a veces lloramos delante de la presencia de Dios, pero no cambiamos el estilo de vida. Entonces, allí llega la disyuntiva de preguntarnos, ¿estamos llorando por culpa? ¿Estamos llorando porque se nos confrontó? ¿O estamos llorando realmente porque estamos arrepentidos? ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es dar un giro, no de 360 grados para que no caiga en el mismo lugar. De 180 grados, es literalmente voltearse y caminar en dirección contraria a donde se estaba caminando. Entonces, si en la Biblia nos está diciendo que esta gente lloró, se sintieron confrontados, sin embargo,
Desde este capítulo en adelante, dice la Biblia que cada generación fue peor que la anterior. Una cosa increíble. ¿Por qué? Todo comenzó, amados, por obedecer a Dios a medias y no remover de sus vidas lo que tenían que remover. ¿Estamos aquí? Amados, a veces Dios nos pide cosas no para hacernos sentir mal, es para la postre hacernos bien. Usted sabe que muchos de ustedes van a tener que ir a su celular y empezar a borrar gente del celular. Gente que no les está aportando absolutamente nada. Alaba lo que él vive. Muchos de ustedes van a tener que cortar con gente en las redes sociales. Muchos de ustedes van a tener que romper relaciones. Aunque no quieran. No se incomoden conmigo, yo solamente soy el mensajero. Cuando usted llegue a su casa, vaya y dígale todo lo que usted tenga que decir a Dios. Yo aquí nada más estoy llevando el mensaje. Amados, el patrón de comportamiento del ser humano es el mismo desde el inicio de la humanidad. Dice la Biblia que no hay nada nuevo debajo del sol, absolutamente nada nuevo. Somos demasiado predecibles que somos. Esta gente fue tan predecible que Dios le dice, esta gente que ustedes ahora mismo están subyugando, los van a subyugar a ustedes. Aunque lloraron ya de antemano, si usted se lee más adelante, ya de antemano Dios sabía que ellos iban a seguir caminando como no estaban supuestos a caminar. Gilgal fue un lugar donde ellos recibieron una victoria enorme y Boquín fue el lugar donde recibieron una advertencia. Todavía en el capítulo de Jueces estaban a tiempo. Sin embargo, no decidieron moverse hacia adelante. Interesante porque 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10 habla sobre la tristeza que es según Dios. Y la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, iglesia. Hay una tristeza que viene según el mundo y lamentablemente esta solamente produce muerte. Cuando Dios verdaderamente produce en nosotros ese sentimiento de que tenemos que verdaderamente organizar nuestras vidas, algo pasa, algo ocurre. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque creo que el libro de Jueces nos va a ayudar a hacer una introspección a nosotros, ver nosotros por dentro y ver dónde realmente estamos parados. Usted sabe por qué nosotros nos juzgamos a nosotros mismos con un estándar diferente. Nosotros juzgamos al prójimo basándonos en lo que hace y nos juzgamos a nosotros mismos basándonos en nuestras intenciones. Qué bonito es así. Yo me juzgo basado en la intención que tengo, pero juzgo a Jorge basado en lo que él hace. Miren, todos los que estamos aquí, todos somos así. Así que dígame amén. No me mire como que usted le excepción la regla y usted es el más justo. No, amados. Nosotros tenemos una alta estima de nosotros. Nosotros somos los más espirituales. A los ojos de nosotros. A la luz de la Biblia nos quedamos cortos. Entonces, ¿cuál es el propósito del mensaje? Amados, traernos a la verdad de Cristo. Llegar a la convicción de la necesidad real que tenemos de Dios. Y de las áreas oscuras de nuestras vidas que sean iluminadas. Porque al final del día es para nuestro beneficio. Nosotros somos los que nos beneficiamos cuando escuchamos de Dios y ponemos por obra lo que Él nos está diciendo. Amén. Usted está aquí, iglesia. El Señor en Boquín les está diciendo a ellos, ustedes yo los libré de Egipto, los saqué de la esclavitud física en la que tenían. Y ahora ustedes han decidido servir a los Baales. Servir es ser esclavo. Nosotros no nos damos cuenta del rejuego de palabras aquí porque está en español, no está en el idioma original. No hablamos hebreo nosotros. Pero hay un rejuego de palabras. Ustedes eran libres y ahora volvieron otra vez a una esclavitud peor.
Porque el que es esclavo físicamente solamente tiene que preocuparse por hacer lo que tiene que hacer y ya. Pero la esclavitud espiritual es peor porque el que es esclavo espiritual lamentablemente no sabe que es esclavo espiritual. Y eso es peor. No hay nada peor, amados, que una persona no sepa la condición en la que se encuentra. Para mí, esa es la peor de las esclavitudes. La gente que no tiene conocimiento real en dónde están parados espiritualmente. Y se juzgan basado en sus intenciones, no en lo que hacen. Y juzgan al otro basado en lo que el otro hace, no en las intenciones detrás. ¿Estamos aquí? Ay, Dios mío. Bueno, yo espero que vengan el domingo que viene, no sé. Recuerden, amados, siempre les digo esto. El mensaje primero le habla al predicador. El mensaje primero me habla a mí. Dios primero me confronta a mí y después confronta a su iglesia. Amados, lamentablemente, este movimiento del ángel de Gilgal a Boquim representa un retroceso. Esta gente estaba en una posición de victoria y de manera voluntaria decidieron echar hacia atrás. De manera voluntaria Israel retrocedió, volviendo a prácticas que les ataban espiritualmente. Miren, es imprescindible que nosotros como creyentes seamos intencionales a la hora de servir a Dios. Porque yo diría que, me atrevo a decir que todos cargamos con cadenas y no nos damos cuenta. De una manera u otra, todos tenemos algo que no nos permite avanzar en Dios, que nos mantiene neutral. Y hacemos la clásica, preguntarnos por qué. Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué atravieso esto? ¿Por qué paso por aquí? ¿Por qué siempre la misma situación? Y es precisamente porque no nos estamos dando cuenta que nosotros muchas veces somos producto de nuestras acciones. Y se nos hace más fácil culpar, se nos hace más fácil deshacernos de la culpa. Porque, qué sé yo, por idiosincrasia del ser humano, es más fácil señalar que asumir. Y yo no quiero, amados, no quiero con esto tampoco, siempre les hago esta salvedad. Yo sé que muchos de ustedes han atravesado situaciones que ustedes no tienen la culpa absoluta. Muchos han sido víctimas de situaciones difíciles que ustedes no tienen ningún tipo de control y nunca es mi intención minimizar el trauma ni el dolor de nadie. Amén. Pero es importante que entendamos que tampoco debemos vivir atrapados en el trauma del pasado. Y hay momentos en que tenemos que asumir, en que tal vez no puedo cambiar mi pasado, pero puedo hacer algo por mi presente. Y la mayoría de los problemas que el ser humano atraviesa son resultado de decisiones que el mismo ser humano tomó. ¿Estamos aquí? Sí, con ese ánimo yo voy a seguir dándole para allá igual. Amados, esta gente habían recibido una identidad, habían recibido una marca de parte de Dios y lamentablemente la perdieron en Boquim. El Señor les quitó la vergüenza en Gilgal, les quitó el estigma, les quitó, vamos a decirle, le dio autoestima a ellos. Sin embargo, literalmente esta gente en Boquim cargaron con todo lo que Dios ya les había quitado y retomaron otra vez su posición de esclavos. Y es que puedes sacar al esclavo de Egipto, pero no puedes sacar a Egipto del esclavo. Amados, la pérdida de identidad fue lo primero que comenzó a afectar la vida de esta gente. El enemigo está detrás de tu identidad. Si tú no sabes quién eres, tú no sabes para dónde vas. Y vas a vivir tu vida todo el tiempo confundido.
Ustedes se han dado cuenta que se promueve ahora la falta de identidad de manera sublime y sutil. Ustedes son inteligentes. La gente de la mafia del abecedario. No viene el Señor y se lo lleva todo. No, perdón, a los organizadores, no a la gente que es víctima. Quiero hacer la salvedad. Porque hay gente que lamentablemente es víctima de un sistema. Aquellos que promueven el sistema, amados. El enemigo anda detrás de la identidad del ser humano. Si usted no sabe quién es, si tú no sabes quién eres, se te va a hacer difícil vivir en tu propósito. Y vas a vivir toda la vida metido en ciclos. Esta gente estaba literalmente en un ciclo. Lloraban, se arrepentían, el Señor levantaba un hombre, los salvaba y volvían otra vez al pecado. Lloraban, se arrepentían, el Señor levantaba un hombre que los salvaba y volvían al pecado. El libro de Jueces es un ciclo y cada ciclo era peor que el anterior. Iglesia, entienda bien. Cada ciclo que esta gente atravesaba era peor que el que se encontraban anteriormente. Caían más bajo y más bajo y más bajo y más bajo. Y todo comenzó con la falta de identidad. ¿Qué les dijo el Señor? Hey, no se mezclen con ellos, ustedes son diferentes. No asuman las costumbres de esta gente. No se casen con ellos porque te van a llevar a ti a hacer lo que ellos hacen. ¿Qué hacía este pueblo, amados? Los dioses que ellos adoraban, los dioses entre comillas. ¿Cómo pedían culto? Bueno, habían que hacer orgías. En los templos de Baal, literalmente habían prostitutas. Y hacer orgías y acostarse con una prostituta era parte de los rituales o cómo se les rendía pleitesía a estos dioses. A través de la inmoralidad sexual. ¿Cómo se les rendía culto a estos dioses? Bueno, Baal está bravo. Voy a tener que sacrificar a un hijo mío para que aplaque la braveza de Baal. Déjame buscar al que menos quiero. A ese que fue un inconveniente para mí. A ese hijo que no fue planeado. ¿Le suena? Ustedes son inteligentes. ¿Qué es lo que se promueve hoy en día? La inmoralidad sexual. ¿Qué más se promueve hoy en día? El aborto. Estoy inventando yo. Mi amados, no hay nada nuevo debajo del sol. El pecado es el mismo. El pecado es lo que ha cambiado forma, pero el pecado sigue siendo el mismo. El acceso al pecado ha cambiado porque ahora es más fácil accesar al pecado. Pero es literalmente lo mismo, dice la Biblia. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Usted quiere que le diga algo? Hay gente que hacen lo que no están supuestos a hacer y no quieren lidiar con las consecuencias de sus acciones. Ustedes me están entendiendo. Y de repente el fruto de una decisión del momento se convierte en un inconveniente. Hay que eliminar el inconveniente. Esta gente estaba literalmente sumida en inmoralidad sexual y estaban sacrificando hijos. Y Jehová aborrece ambos pecados. Ambos pecados son aborrecidos por el Señor. Léanse la Biblia para que vean que no les estoy mintiendo. Amados, y precisamente en Gilgal esta gente recibió identidad. Recibieron un norte. Recibieron una palabra de parte de Dios. Hey, les he quitado, les he hecho nueva criatura. ¿Les suena? Los he hecho nuevos. Y la raíz del problema es que ellos, aparte de que perdieron la identidad, por la misma pérdida de identidad, ignoraron a Dios. Dice Jueces, capítulo 2, versículo 2 y el versículo 10. Estos dos pasajes. El 2 dice, con tal que vosotros no hagáis pactos con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué hiciste esto? Y el versículo 10 dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, la generación anterior,
Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Amados, las escrituras nos está hablando de que el pueblo hubo un declive en Israel. Y la raíz del problema está claro. Ellos no conocían de Dios, pero no conocían de Dios y tampoco pusieron atención a su palabra. ¿Qué se refiere la Biblia con esto? Les voy a dar, en un momentito les voy a explicar. No escucharon la voz de Dios. Esto me quiere decir que ellos tenían cierto conocimiento de quién Dios era y su palabra. Y ya lo que Dios había establecido para ellos. Igual decidieron ignorarlo. Decidieron no ponerlo por obra. Amados, rechazar a Dios, rechazar su palabra, trae consecuencias graves. Pero usted sabe qué es lo más grave. No conocieron a Dios. ¿Usted sabe qué quiere decir no conocieron? No es que no sabían de Dios. Ellos sabían quién Dios era. En este contexto se refiere a de manera voluntaria ignorarlo. De manera voluntaria no establecer una relación con Él. No es solamente, no se refiere, el conocer no se refiere solamente a información intelectual, sino más bien a tener intimidad. Es la palabra intimidad, la intimidad que tienen un hombre y una mujer cuando se casan. A ese nivel, no que vamos a tener intimidad literal con el Señor, sino más bien nos vamos a unir con Él y vamos a ser uno con Él. A eso es que se refiere. Esta gente había escuchado de Dios y de manera voluntaria decidieron ignorarlo. De manera voluntaria, de manera intencional. No voy a escuchar lo que Dios me está diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué de manera voluntaria no escuchar al que te sacó de Egipto, al que te dio nueva identidad? Es que vamos a ser sinceros, amados. Nos podemos asincerar. Total, Dios sabe lo que hay en el corazón de uno. Es que servir a Dios es difícil, man. Servir a Dios es muy difícil. Muy difícil. Es una batalla de todos los días. Si usted pensaba que yo me iba para aquí a decirle, tiene que servir a Dios, pues, mi hermano, yo todos los días estoy batallando. Todos los días es una batalla. Servir a Dios es muy difícil. Por eso Cristo nos dice, entren por el camino estrecho. Ese que es angosto, ese que es bien difícil en verdad. Ese que muchas veces uno quiere como soltarlo y darle por donde uno quiere. ¿Por qué? Amados, porque es que nosotros todos estamos programados a hacer lo que queremos hacer. Y servir a Dios a veces pone restricciones. Díganme amén, que Dios lo conoce a todos, tajuechuleta. Aquí no se me pongan como muy espirituales, que ustedes no y yo sí, no. Aquí todos estamos en el mismo barco. Montados en el mismo barco toditos. Todos batallamos con lo mismo. Servir a Dios es difícil, amado. El que le diga a usted lo contrario le está hablando mentira. Servir a Dios es muy difícil. Y a veces por eso se nos hace más fácil ignorar. Por eso se nos hace más fácil, bueno, Señor, dame un chancecito y te pido perdón ahorita. Usted sabe las veces que el Señor me ha mandado a que me calle la boca y no responda. Y yo tan espiritual que soy, que estoy allá en el séptimo cielo con Jehová. Retengo, mentira del diablo, o sea, suelto todo. Pero nada más me pasa a mí, ustedes no. Cuando Dios le dice a ustedes que retengan, que se queden calladitos, ustedes ahí mansito, así, mansito, calladito. Sin problema, ¿verdad? Vamos a orar por ustedes al final del servicio. Amados, esta gente de manera voluntaria decidió ignorar a Dios. Porque es difícil. Es difícil, amado. Es muy difícil. Y Dios, sabiendo lo difícil que es servirle, de antemano les anticipa, tienen que remover todas esas distracciones. Hay que quitarlas todas, porque te van a dificultar el caminar, el peregrinar, el seguir en mis caminos. Te lo van a dificultar. Llévate de mí, que sé más que tú, dice el Señor. Y la diferencia
entre Jehová y Baal, que Baal te da a ti todo lo que tú quieres. Literalmente, Baal te da lo que tú quieres. ¿Tú quieres adorar a Baal? Dale, como tú quieras. No tienes ni que congregarte. Desde tu casa puedes hacerlo. Si tú quieres, come de lo que tú quieras comer, dale para allá. Que tú quieres, la cantidad de gente con la que te quieras acostar, dale para allá, olvídate de eso. Es más fácil adorar a Baal. ¿Sí o sí? Vamos a sincerarnos, amados, que papá Dios está allá arriba. El propósito del sinceramiento es precisamente sanar. Pero al final del día, ¿quién tendrá que cargar con la consecuencia de sus decisiones? Desde el Antiguo Testamento, desde siempre Dios está lidiando con esta gente, diciéndole, señores, Baal no es, por ahí no le den. Baal era el Dios del clima. ¿Qué hizo Dios? Le mandó el profeta Elías al rey que promovía la servidumbre a Baal, y por 3 años no va a llover, para que tú veas quién es Dios. Pariguayo. Iba a decir otra palabra. Esa misma es la que iba a decir. El esposo de la paloma. ¿Y qué pasó ahí con esa luz? No, sí, hay que bajarla porque se va a poner rojo en la transmisión. Yo la tenía seteadita la luz ahí. Corbin, ¿tú puedes poner la luz roja? Que se ponga clarito en la pantalla. Gracias, Corbin. Amados, Israel literalmente eligió el camino del placer. Israel eligió servir al Dios que se la ponía más fácil. Porque al final del día, la vida, amados, es muy compleja. Y entonces ahora de repente tenemos un Dios que nos está pidiendo que lo pongamos a Él primero. Y entonces en medio de ponerlo a Él primero, de ponerlo a Él como prioridad, tenemos que renunciar a otras cosas. Y usted sabe dónde está el problema. Cuando nos enfocamos en las cosas que no podemos hacer. Y no nos enfocamos en las que sí podemos. Y como los fariseos, ¿qué hacemos? Añadimos a la ley de Dios, le añadimos muchísimas cosas. Y convertimos en pecados cosas que no son pecados. Yo he escuchado de gente que cree que es pecado disfrutar la vida. O sea, es pecado irse de vacaciones. Qué atadura, amado. Si la Biblia me dice que es una bendición que el hombre coma y beba del fruto de su labor. Amados, hay gente que anda haciendo pecados, cosas que honestamente son irrelevantes para la salvación del ser humano. Y le agregan un sinnúmero de leyes y esto. Y complican el caminar, el peregrinar del creyente. Y por eso se nos complica un poquito más servir a Dios, a veces por falta de entendimiento. La Biblia nos está diciendo que murió Josué y que los ancianos que quedaron después de Josué se encargaron de guiar al pueblo. Y cuando no hubo más nadie que guiara al pueblo, esta gente se apartó, se descarrió. ¿Quién nos está diciendo esto, amados? Piense un momentito. No había una figura central que guiara al pueblo. No había alguien que los encaminara y los dirigiera y les dijera por dónde es que tienen que irse. Al momento que ya no hubo nadie quien les interpretara las escrituras o les hablara de las escrituras, el pueblo hizo lo que le dio la gana. Y comenzaron a pasar las cosas que están pasando. Tal vez muchos de ustedes no saben o no sabían, pero antes en las escuelas se oraba aquí en Estados Unidos. Y ya no. Hay que sacar la palabra, hay que remover la palabra de Dios. Hay que remover todo lo que tenga que ver con Dios de la sociedad. Eso es lo que la sociedad quiere. Y entonces tenemos que lidiar con las consecuencias de apartarnos de la palabra del Señor. Nosotros. ¿Usted está entendiendo, amados? Ustedes están aquí. Servir a estos dioses para Israel era un placer literalmente, porque no habían restricciones. No, era darle rienda suelta a tu imaginación y haz lo que quieras hacer.
Y nosotros todos quisiéramos a veces ya soltarlo todo y olvidarnos de las consecuencias. No se puede, amados. No se puede divorciar una cosa de la otra. La Biblia nos da un ejemplo claro en 2 de Samuel capítulo 12 de cómo realmente se arrepiente una persona. Y el Salmo 51. El rey David cometió una falta muy terrible. Y fíjese la diferencia entre un arrepentimiento real. Aunque David, después de esta situación con Betsabé, pecó otra vez porque censó al pueblo y cometió un sinnúmero de errores después de, no volvió a cometer otra vez una falta de esa naturaleza. Eso es arrepentirse. Es no caer otra vez en lo mismo. ¿Ustedes me entienden? Pero ¿qué hace David en el Salmo 51? Reconoce, primeramente, que fue concebido en pecado. Señor, yo soy pecador. Yo por naturaleza tengo una tendencia al pecado. Tengo una tendencia, me inclino a esto. Voy a parafrasear, te necesito a ti. Ayúdame tú. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Suprimimos los sentimientos, suprimimos esas cosas que muchas veces queremos hacer, que sabemos que no están bien. Suprimimos y de repente ¡plá!, explotamos. Y no nos sinceramos con Dios, amados. No venimos delante de Dios con un corazón sincero. Señor, tengo esta debilidad. ¿Por qué es que se nos hace tan difícil reconocer? Amados, ¿por qué? Al final del día Dios sabe. Pero Dios no va a sanar lo que tú pretendes ser, ¿recuerdan? Dios va a sanar lo que tú le entregas. Y lo que tú retienes, que necesita sanidad, Dios no lo va a sanar. Entonces hay áreas en nuestras vidas que demandan, amados, entiendan, escúchenme bien. Hay áreas de nuestras vidas que demandan que se la entreguemos a Dios con la finalidad de que Dios nos sane, de que Dios nos haga nuevo, en una nueva criatura, una vez más. Y hoy en día, amados, es natural perseguir todo lo que a nosotros nos gusta. Y ojo, no todo lo que a nosotros nos gusta es pecado. Hay que hablar claro, ¿verdad? Porque si Dios te bendijo, bueno, si yo me quiero comprar otra casa, no hay ningún pecado en eso. ¿Ustedes me están entendiendo? Si me quiero comprar otro vehículo, pues no hay pecado en eso. El problema se vuelve cuando hago de eso una bendición, o perdón, un ídolo, quise decir. Cuando lo convierto en un Baal. Y hoy en día, amados, todos tenemos demasiados Baales que servimos. Demasiados altares que hemos levantado. ¿Nos asinceramos? Me puedo asincerar con ustedes. Díganme la verdad. Me puedo asincerar con ustedes. No va a salir, se va a quedar aquí. No, si va a salir. Va a salir porque estamos transmitiendo en vivo. Así que el que está en las redes también, el chucho es para ti también. Amados, estoy buscando aquí los Baales que anoté por aquí. Aleluya. Amados, porque, como les dije en un momento, lo que tú adoras te transforma. Lo que tú adoras, lo que tú sirves con tus decisiones diarias, es lo que acabarás adorando en tu corazón. Y lo que adoras en tu corazón termina transformándote. Termina definiendo quién eres. Por eso, téngase mucho cuidado. ¿A qué les rindes pleitesía? ¿A qué les rindes devoción, iglesia? Si usted es de lo que adora mucho su trabajo, se va a convertir en una máquina de trabajar. Y tu vida girará en torno de tu trabajo. Y pueda que tu familia se pierda en el proceso. ¿Estamos aquí? Hay gente que adora demasiado las redes sociales.
Amados, miren, todo lo que usted ve en las redes no es real. La gente nada más postea lo bonito, el momentito bonito de su vida. Y si tú adoras eso, te vas a convertir en eso. Ese es el problema de la idolatría. Por eso es que Dios dice la palabra que aborrece la idolatría y que Dios es un Dios celoso. Esta gente, Israel se convirtió en lo que adoraban. Literal. Lo que adoras se transforma. Estamos aquí. Ustedes como que no sé, como que están reservados hoy, no sé. Tenemos visita, pórtense bien. Ustedes no han notado, amados, que hoy en día se promueve mucho el haz lo que tú quieres hacer. El disfruta tu vida al máximo, sin pensar en las consecuencias de las acciones. ¿Usted ha notado eso? Y que obviamente se aumenta bastante la promoción de esto, pues a través de las ventanas que tenemos y los accesos que tenemos a la vida de todo el mundo. Usted, siendo una persona con la capacidad de razonar, con sentido común, ¿usted cree que todo eso es coincidencia? Séame sincero. Amados, nos estamos bombardeando con un sinnúmero de ídolos. Ídolos, 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 ídolos. Diferentes tipos de ídolos. Diferentes. Pero igual, fungen la misma función. Llevarnos a adorarlos para en cierta manera convertirnos en eso. ¿Cuánta gente usted no ve deseando la vida de alguien que ve en las redes? Y usted sabía que hay gente orando por estar en la posición que usted está hoy en día. Esa posición que tú no quieres estar. Gente que está doblando rodillas para estar en tu posición. ¿Qué nos sucede, amados? Tenemos demasiados ídolos. Y estos nos nublan el entendimiento. Y comenzamos a ver la vida a través de esos ídolos. Dígame amén para saber que usted está aquí. Miren, yo literalmente tenía como 15 puntos de solamente de Jueces capítulo 2 porque es que demasiado material. Pero me puse a pensar, yo no quiero darle mucha información a ustedes y que sea tanta la información que se vayan sin nada. No quería saturarlos de información. Quería darles la clave. Amados, esta gente tenía un apego excesivo a lo terrenal. Y lamentablemente, muchas veces no queremos rendirnos o no queremos rendirnos a Dios porque sentimos que Dios va a afectar nuestro estilo de vida. ¿Sí o sí? Y ciertamente Dios tiene incidencia en el estilo de vida del ser humano que se somete a Él. ¿Usted cree que Dios lo hace para hacerle la vida imposible a usted? Deje de creerse la última Coca-Cola del desierto, amado. Dios no nos complica la vida porque Dios no quiere hacer la vida difícil. Al final del día, ¿quién es que se beneficia? Cuando Dios te dice a través de tu pastor que deje la loquera y que suelta a todo el mundo en banda y que te meta con Dios, porque Dios va a dejar de ser Dios si tú no lo haces. O yo voy a dejar de ser pastor si yo no lo hago. Yo tengo mi vida resuelta. ¿Oyeron, jovencitos? Mi vida está resuelta ya. Ustedes me escuchan si quieren. Al final del día, ustedes lidiarán con las consecuencias de sus acciones. Se los dice su pastor que les ama bastante. Bastante comida que me han comido en mi casa. No, y no me invitan a comer. Nada más quieren que yo lo alimente. No me sacan a mí. Pero está bien. Es que a mí hay que sacarme con mis hijos y mi esposa también. Ese es el problema. Salimos caros, ¿verdad? Amados, escúchenme bien. Esta gente estaban aferrados a lo que llena, pero no sacia. Aferrados a lo que nos aferramos a cosas materiales que nos llenan. Claro que sí, nos llenan. Pero seguimos buscando más y más y más y más y más porque no estamos saciados. ¿Sí o sí?
Nos compramos un carro y ya estamos pensando en el próximo carro que queremos tener. Qué cosa más grande, Dios mío. El ojo no se cansa de ver, Padre amado. Amados, sí, lamentablemente podemos perder lo eterno por lo temporal. El mayor peligro de esta esclavitud espiritual es que roba la capacidad de disfrutar las bendiciones que ya tenemos. Esta gente ya no era esclavo. Habían sometido naciones y de manera voluntaria cambiaron los roles. Es una locura. O sea, no tiene ni siquiera el libro de Jueces. Si usted lo lee desde un punto de vista con un ojo crítico y se da cuenta que esta gente, honestamente, eran unos estúpidos, honestamente. No hay una manera como más clara de ponerla, sinceramente. Mano, tú no eres esclavo, tú estás en una posición ahora de victoria. Y literal estás rechazando lo que Dios te dio para cargarte. Para entonces caminar con todas estas cargas y todo esto que no te añade. Dios mío. Amados, el Señor nos ayude y nos quite las vendas de los ojos. Usted, mire, yo este libro me ha volado la cabeza. Yo nunca le había prestado tanta atención. Digo, Dios mío, pero es que es imposible. O sea, literal, tú estás hablándole a esta gente desde Génesis. ¿Y por qué tú no lo borraste y ya y comenzaste algo de cero? Imagínense que Dios nos haga eso a nosotros. Padre, ten misericordia de nosotros. Amados, tenemos un apego a lo temporal y hemos hecho ídolos de esto. Y Jesús pregunta en Mateo 16, 26, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero y perder su alma? El Señor está comparando el alma de un hombre tiene mayor valor que todo lo que hay en el mundo. Nosotros valemos muchísimo para Dios. Cuando yo estaba recién convertido, escuché una señora decir, Señor, yo soy una basura. Que son como esa falsa humildad. Y yo escuché a la doña y dije, basura, usted está loca. ¿Cómo así que ustedes somos una basura? Y hay gente que no han entendido quiénes son en Dios. Amados, léanse Efesios, por el libro de Efesios, amados. Para que usted entienda quién usted es en Dios. Yo no estoy promoviendo la altivez o el orgullo. Porque miren, ninguno somos merecedores, honestamente. Pero es que Dios nos ha dado demasiado. Y entonces estamos caminando en la bendición de Dios a medias. Porque tenemos la bendición delante y estamos mirando lo que está detrás. O lo que está al lado, lo que está abajo, lo que está arriba. Y no nos enfocamos en lo que tenemos delante. Amados, es importante que entendamos que el pueblo de Israel cayó porque eligió lo placentero antes que lo correcto. Estamos aquí. Y lo placentero es placer. O sea, valga la redundancia, pero es temporal. Y hacer lo correcto no siempre se siente bien. Dígame, vamos a sincerarnos. Hacer las cosas bien, amado, duele. ¿A usted no le duele pagar tasas? A mí me duele eso. Yo tengo una espina en el corazón contra el gobierno de Estados Unidos. Cuando yo tengo que pagar esos impuestos, amado. Y yo digo, pero yo trabajo demasiado. Amado, imagínense, yo tengo que llenar la cosa bien hecha. Ahí tengo yo un lío ahora con un contacto. Tengo que colar mi café claro. Porque hacer las cosas correctamente duele, amados. Pero ¿sabe una cosa? Nos da paz mental. Dormimos bien en la noche. Sí o sí. Yo siempre le digo a mi esposa, mi amor, la paz mental no tiene precios. Si hay que pagar $1,000 para estar en paz, se paga.
Lo importante es que se esté en paz. Estar en paz, amados, no tiene precio. Y a veces hay que cortar gente, hay que ponerse en una posición incómoda con tal de estar en paz. Amados, el libro de Jueces nos muestra un ciclo muy doloroso. Una generación que no conoció a Dios fue reemplazada por otra que decidió una generación que conoció de Dios fue reemplazada por una que decidió de manera voluntaria ignorarlo. Y hoy en día, lamentablemente, seguiremos expuestos a muchísimos ídolos, disfrazados de placer, disfrazados de comodidad, disfrazados de una libertad aparente, pero su final es esclavitud y muerte espiritual. La raíz del problema de esta gente, amados, no fue ignorancia, sino fue la decisión voluntaria de ignorar a Dios. Escuche bien, que muchas veces justificamos nuestro mal accionar porque no sabíamos, porque somos ignorantes. Yo no sabía. Y pensamos que el yo no sabía nos va a eximir de las consecuencias de las acciones. Una vez yo estaba haciendo 75 en un 55, que bajó a un 35, o sea, 40 millas por encima del límite de velocidad. Y cuando el policía me paró, la respuesta natural, yo no sabía. Tú no sabías. 3 puntos en la licencia y 150 de multa. Esto fue hace 20 años, para que usted sepa. Cuando los tickets eran baratos. 153 puntos por no saber. Amados, fue mi ignorancia a no prestar atención a la ley lo que me llevó a la situación. Y a veces, amados, no es necesariamente ignorancia de no conocer a Dios, es la ignorancia de manera voluntaria, ignorarlo, valga la redundancia, lo que nos lleva y nos pone en situaciones muy difíciles. Pónganse de pie, iglesia. Miren, hoy es el momento de decidir a quién vamos a servir. No se trata solamente de escuchar un mensaje, amados. Se trata de obedecer a Dios y de escuchar a Dios. Prestar atención cuando el Señor te está ministrando, iglesia. Siempre le pido a Dios, Padre, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. No solamente oidores, hacedores, intencionales. Gente que verdaderamente busca de manera voluntaria, iglesia, de manera voluntaria e intencional, servir a Dios. Yo les voy a decir algo que he aprendido en mi corto peregrinar. Bueno, son 19 años ya, tanto relajo. Pero miren, cuando la Biblia nos habla de perfección, no se refiere a ser perfecto, a no tener faltas, a no tener... ¿cómo se dice la palabra, Padre amado? No se trata de una perfección de que esto está perfectamente bien, sino más bien de integridad de corazón. Y la integridad de corazón, servir a Dios con integridad de corazón, requiere que reconozcamos cuando estamos cortos, cuando tenemos batallas. ¿Usted me está entendiendo? Ustedes me están entendiendo, iglesia. Cuando Dios nos llama a obedecerle, Dios conoce a cada uno de nosotros. El apóstol Pablo en Romanos 7 describe la lucha emocional y espiritual que él tenía sirviendo a Dios. Escuche bien, el apóstol Pablo, un hombre que los paños de él sanaban gente, escribió el 25% de los libros de la Biblia. Y le diré que por lo menos el 90% de las doctrinas que nosotros practicamos y creemos las recibimos del apóstol Pablo, el que escribió el libro de Romanos. Usted se lee el libro de Romanos y lo aplica para el cielo, un ticket para el cielo. Ese hombre en Romanos 7 está hablando de la lucha interna que tiene. ¿Por qué les hago esta salvedad? Porque yo les estoy hablando de renunciar a ídolos, les estoy hablando de caminar en integridad con Dios, de servir a Dios con todo su corazón, y automáticamente la mente y la idiosincrasia del ser humano piensa que hay que ser perfecto y que tengo que hacer y que hay que...
Amados, no se trata de eso. Entiéndame bien, porque tal vez mañana usted va a fallarle a Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Se trata de reconocer la necesidad que tenemos de Dios todos los días, todos los días, todos los días. Usted reconocer que es pecador y que todos los días usted necesita que Dios le extienda su misericordia. Lamentaciones 3:22 y 23 dice que por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidas, porque nuevas son cada mañana. La misericordia que Dios me hizo ayer no es la que yo necesito hoy. Hoy necesito una nueva, Señor. Porque hoy tal vez te falle de una manera diferente. Amados, el Señor nos está mandando a derribar altares. Y el proceso será doloroso. Pero no debemos rendirnos. Porque tal vez derribemos un altar hoy y mañana tal vez lo volvamos a construir. Derríbelo otra vez y arrepiéntase las veces que sean necesarias. Mientras te despiertes, mientras respires, tienes oportunidad de arrepentirte. Arrepiéntete todos los días. Todos los días. Todos los días decide caminar con Dios. Si flaqueas, arrepiéntete y recomienza otra vez. Créeme, que Dios no es el Dios de las segundas y terceras oportunidades. Es todos los días que nos da una oportunidad. Todos los días, amados, todos los días. Y les digo esto porque el enemigo es muy sutil. Y te va a decir, ajá, tú quieres servir a Dios, pero tú sabes lo que tú haces. Tú sabes de la pata que tú cojeas. Y a Dios tú quieres servir así. Esa no es la voz de Dios, amados. Ese no es Dios hablándote. No es Dios hablándote. El Señor nos ayude, iglesia. El Señor nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús.